millones de dólares para OAS. Y pido, presidente, que me dé autorización para presentar el primer video. Autorizado. ¿El video de cuántos minutos es el video, congresista? En todo caso Son queda... 2 minutos. Ok, autorizado el video. Vía Parque Rímac es un gran ejemplo. ¿Saben por qué? Porque renegociamos un contrato con la empresa que la gestión de la señora escogió. ¿Y qué cosa logramos? Logramos que además de la vía que existía originalmente, tuviésemos un viaducto para San Juan del Lurigancho, además un intercambio entre Ate y La Molina, además un gran parque en el medio de la ciudad, y las familias que recibirían $5.000 de compensación, hoy recibirán $30.000 de compensación. Inversión, empleo y mejora en la calidad de vida de la ciudad. Pues, segundo video. Es que estamos viniendo en este momento precisamente del Parque de la Muralla, donde estamos viendo y supervisando de manera permanente desde la Municipalidad de Lima las acciones de la implementación del plan de contingencia de la empresa, y en este momento ya podemos informar a la ciudadanía, y nos parece muy importante hacerlo en este momento. El caudal del río finalmente ha entrado a su cauce natural, lo cual ha permitido que el canal lateral transitorio provisional esté sin agua y que esté dejando de golpear la vía de evitamiento, que era una de las principales preocupaciones de la ciudadanía hasta el día de ayer. Con lo cual, insistir en informar, ya se logró finalmente retirando el último escollo que impedía la entrada del río a su cauce natural. Eso se ha superado a las 5 de la mañana ahora, y por tanto se puede informar tranquilamente a la población que esto ha logrado que el caudal entre. ¿Qué cosa ocurrió? El día 27 se da el sistema de alerta temprana informa que el caudal del río estaba superando los límites históricos y que por tanto se tiene que implementar el plan de contingencia. El paso 1 fue retirar al equipo que estaba trabajando en la zona, es decir, asegurar que los trabajadores no estaban en riesgo. El paso número 2 fue abrir las compuertas. Esta es de repente una estructura que pueden ver. Es abrir las compuertas que estaban previstas para iniciar lo que se llamaba la inundación pasiva. ¿Qué quiere decir? El túnel se tenía que inundar, pero se tenía que inundar de manera controlada a través de unas compuertas que permitían el acceso del río. El paso número 3, que es el que se estuvo haciendo desde ayer hasta hoy día, es retirar muros provisionales que pudiesen impedir la entrada del río al cauce. Aclarar que durante el proceso constructivo, que va a durar el del túnel 3 años, porque el de la obra completa es cerca de 6 años, 5 años y medio probablemente. Okay. El túnel se construye en 3 años y por tanto durante 2 veces más se va a inundar el túnel mientras se está realizando la construcción de la obra. En este caso el río ya está en su caudal original, es decir, cualquier temor que había de la ciudadanía sobre posibles afectaciones a evitamiento ha sido totalmente superada. Las obras además no se han paralizado, continúan en las vías 8, 9 y 10. Hay que recordarle a la población: el túnel se construye de abril a diciembre, durante 3 años, pero la obra es una obra de casi 6 años que incluye 11 viaductos, 8 kilómetros de vías nuevas y el túnel de 2 kilómetros. Bueno. Con lo cual hay mucha obra por delante y sigue funcionando, ¿no? Presidente, gracias. Entonces, las imágenes valen más que 1000 palabras, presidente. Aquí vemos a una efusiva impulsora de la gestión de Susana Villarán y de estos 2 proyectos de corrupción en Lima metropolitana. Las imágenes se ven bellas. Yo les invito a los colegas que no son de Lima que vayan a pasear por esa zona. ¿Cómo está hasta ahora? Decían que terminaba esta obra en 5 años. Van 8 años y medio. Y hasta ahora... Para que concluya, por favor. Presidente, tengo los 5 minutos de la colega Karina Beteta. 5 minutos presidente, de la congresista Beteta. Ya. Presidente, ¿cuánto costó esta obra? ¿Quién se benefició? OAS. Es decir, ha costado, para que todos lo escuchen, $391 millones de más. Y todavía no está concluido. ¿Eso no es un escándalo? ¿Eso no es una corrupción? Y en el segundo video, presidente, vemos a la congresista Marixa Glave, que parece la abogada de OAS, explicando
el desborde del río. Esa es la función fiscalizadora que debería tener una consejera de la Municipalidad Metropolitana. Esa no es la labor en salir en defensa, pues, de una constructora que nos ha robado a todos los de Lima 391 millones de dólares, señores. Y está a la fecha en el 96%. Eso no es escándalo para algunos. Y el otro proyecto, presidente, vías rutas de Limas. Este proyecto se construyó supuestamente autosostenible con Odebrecht. O sea, ¿qué significa eso? Que iba a poner la platita. ¿Pero qué pasó? No puso ni un centavo. ¿Y cuáles son los contratos lesivos? Que hubo un acuerdo de consejo 1623 del 2012, donde resolvió aprobar la iniciativa privada, adjudicándolo directamente, sin ninguna licitación, a dedo, a los amiguitos de Odebrecht, que le financiaron la campaña del no, pues. Ahí está el negociazo, ahí está la cercanía, ¿no es así? ¿Y qué más? Este contrato se suscribió el 9 de enero del 2013, pero ¿qué es lo que pasó? El 10 de febrero del 2013, un mes después, entregó Lima la explotación de todos los peajes. ¿Y qué peajes? El peaje de Pucusana, que comprende peaje Villa, Punta Negra, Conchán, Puente Arica, Guaylas 5, 6 y 7 y San Pedro. El centro del peaje Chillón, que comprende el peaje Chillón y el peaje de Puente Piedra, donde los ciudadanos de Puente Piedra hicieron movilizaciones y se suspendió el cobro del peaje. Y todos los ciudadanos piensan que no estamos pagando. Eso es totalmente falso, porque se suspendió el pago del peaje. Pero todos los ciudadanos de Lima y de la provincia que vienen y utilizan esa vía, lo pagamos diariamente. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días nos están robando a todos los peruanos que pasan por ese peaje. Odebrecht no invirtió ni un sol, lo mismo que querían hacer con Chinchero. El 80% lo poníamos todos los peruanos. ¡Qué buena ganancia! O el gasoducto, o la Lorena del Cusco. A la fecha, la recaudación de los 9 peajes, presidente, asciende a 971 millones de soles, que va directamente al arca de Odebrecht. ¿Cómo no indignarnos? ¿Cómo no indignarnos? No solamente hay que decirlo, sino que hay que mostrar con evidencias. Entonces ahora aquí quieren hacer un boicot para que no se apruebe el informe Lavallato. Claro, ¿quién habla de blindadores? Hay que tener catadura moral para decir blindadores. Yo no soy una blindadora. Yo hablo con razón y con evidencias, presidente. Entonces yo pido y exhorto, aquí aprobemos el proyecto. Y si quieren una moción para hacer una investigación de financiamiento, presenten la moción y lo votaremos. Yo apoyaré la moción, pero no utilicen leguleyadas para no conocer la verdad y la corrupción de la izquierda, que se disfrazan de justicia social. ¿Y cuáles son los peajes? Para hacerles recordar, presidente, este es lo último. Sé que estoy con el tiempo. Para una última diapositiva. 5 minutos de la congresista Aramayo le está cediendo. 5 minutos. Presidenta, voy a pasar una última diapositiva. Presidente. Autorizado. Presidente, mire aquí, mire cómo actuó en el gobierno, en la gestión de Susana Villarán y sus amigos aliados izquierdistas caviares y corruptos. Mire, 2013, en enero del 2013, 3 soles el peaje. Julio del 2013, 3.50. Diciembre del 2013, 4 soles. ¿Ah? La caja chica de Odebrecht. O sea, no pusieron ni un sol. Por eso me indigno. Corruptos. En diciembre del 2014,
4.50 el peaje. Marzo del 2016, 5 soles el peaje. Y ahorita, ayer, 5.50, presidente. Y me hablan de la lucha contra la corrupción. Ni vivos ni muertos van a lograr que les demos perdón por tanto robo a nuestro país. Y así dicen que luchan. Así la justicia social, presidente. ¡Qué paradoja, presidente! ¡Qué paradoja! Al que le cae el guante que se lo chante. Entonces, estas son las evidencias, presidente, de la gran corrupción que existe en nuestro país. Y quiero terminar con esta frase, presidente. Francisco Quirós, un peruano que no está acá, que está en el extranjero, que dijo: la historia de la corrupción se identifica por 3 modalidades de corrupción. 1, por el gasto militar, porque ahí se roban la plata, porque no tienen que rendir nada cuando compran gasto militar. Otro, la deuda externa, porque se endeudan para los proyectos, pero nunca llega a los ciudadanos. El 50% del presupuesto nacional se va en hecho de corrupción. Y el otro hecho de corrupción es por obras públicas. Y en este informe Lavallato estamos evidenciando que en estas 11 obras públicas hubo hechos de corrupción. A reflexionar, colegas, y a los ciudadanos, que no nos engañen un periodicazo, que no nos engañen los medios de prensa, que están monopolizados por Graña. El que dice la verdad no miente. Y en estos momentos hay que ser valiente para denunciar hechos de corrupción, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Bueno, sorprendido, señor presidente, porque resulta que acá nadie ha objetado que la señora Villarán, el señor Humala, el señor PPK y todos los que aparecen en el informe sean investigados. Este no es el problema, o sea, no tratemos de confundir al país. Lo que estamos planteando es que ese informe debe ampliarse, señor presidente, porque hay una serie de elementos serios y muy importantes que incluyen a otros personajes del país, como es el señor Alan García, o tampoco el señor Alan García debe estar incluido cuando en el tren eléctrico, en el tramo 1, hubo adicional de 106 millones, en el tramo 2, 317 millones, en la empresa hidroeléctrica de Chaglia 635 millones, en Olmos 99 millones, y esto en innumerables reuniones con el señor Barata y con algunas donaciones de estos empresarios brasileños, y nos vienen a hablar de lucha contra la corrupción. Incluyan pues también a todos los corruptos, o vamos a mirar a otro lado cuando se trata de algunos personajes que son aliados. Esto no vengan a pretender confundir a la opinión pública. Y acá, de lo que se trata, señor presidente, es que hay 41 proyectos que ha manejado Odebrecht y sus amigos en nuestro país, desde que estaba el señor Fujimori hasta la actualidad. Y entre los gobiernos del señor Toledo, García, Humala y algunos gobiernos municipales, donde está por supuesto, ¿no?, el señor Castañeda Locio, la señora Villarán, el país ha dado concesiones y contratos por más de 35.000 millones. Un país donde, señor presidente, no queremos gastar 1.000 millones para resolver el tema de los CAS, de los cesantes y jubilados que ganan 20, 30 soles algunos de ellos. Pero entonces, presidente, acá el tema pasa por 2 corredores. En primer lugar, el tema de la lucha contra la impunidad. Este es un tema, y en este tema nos hemos enfrascado todas las jornadas, porque acá la discusión es si se va a generar una impunidad sobre algunos personajes, o vamos a tener, señor presidente, una actitud frontal contra todo tipo de corrupción. Pero esta es una parte, señor presidente, porque el problema no pasa, y la culpa de esta corrupción no es un problema individual, ni siquiera es un problema del señor García. O sea, acá aunque el señor García vaya preso, ¿no?, acá van a seguir viniendo otros García, otros Humala, otros Villarán, que van a ser pasibles de investigación. ¿Por qué, señor presidente?
porque tenemos un país, tenemos un Estado, señor presidente, que no solo consiente, sino promueve la corrupción. Y lo que tendríamos que preguntarnos es si este Congreso ha dispuesto las medidas legislativas para terminar con ese carrusel que no se resuelve solamente con medidas punitivas, sino que tiene evidentemente que llevarnos a la reflexión de un cambio sustancial en el Estado peruano. ¿O acaso ha servido de algo la ley de transparencia? ¿Ha servido de algo la ley de contrataciones del Estado? Hemos podido impedir las puertas giratorias, hemos podido impedir que los empresarios capturen el poder político de este país y financien la mayoría de las campañas que justifican de alguna manera las decisiones de Fuerza Popular y del APRA de lanzar un dictamen donde excluyen a personajes como Alan García y la señora Keiko Fujimori, que evidentemente, por lo menos, deben ser investigados. Entonces, acá de lo que se trata es de reflexionar con seriedad que esto no puede seguir pasando en el país, señor presidente, y de hacer realmente un mea culpa muy serio, que estamos frente a un Estado que no ha sido modificado, que permite y alienta la corrupción. Y entonces sí, señor presidente, deberíamos plantearnos si el marco constitucional, señor presidente, favorece o no favorece la corrupción, señor presidente. Y está claro que la dimensión de esta corrupción configura una captura empresarial del Estado. Se trata, señor presidente, de modalidades mafiosas de saqueo de los recursos públicos, pero también de un sistema de influencias indebidas. En este país se ha instalado hace muchos años una red de influencia indebida e ilegal, que compromete a funcionarios y gobernantes, no solamente a presidentes, no solamente a ministros, sino nos plantea Tiempo adicional. La realidad de tener un país con más de 2.200 alcaldes y gobernadores regionales procesados por diferentes denuncias de corrupción. Este es un país diseñado para que los grupos económicos corruptos manejen este país, se llenen los dineros de plata a través de disposiciones legales que se elaboran desde este Congreso y desde el Ejecutivo, pero además, como todos sabemos, capturando la Administración de Justicia para seguir teniendo impunidad. De tal manera que lo que acá resolvamos y elevemos a la Fiscalía, no tenemos ninguna garantía que sirva de algo o que esto se tire al tacho de la basura. Me pide una interrupción la congresista Foronda, señor presidente. Congresista Foronda tiene la interrupción. Las dos, por favor. Una para mí y otra para la congresista primero. Gracias. Gracias, presidente. Rápidamente, presidente. Nosotros desde la bancada del Frente Amplio hemos marcado muy claramente nuestra posición y lo volvemos a reiterar porque parece que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y nuestra posición, presidente, es lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga, de izquierda, de derecha y del centro. Y si en esos procesos de investigación se encuentran responsabilidades, así será, presidente. Por lo tanto, no vengan aquí a tratar de sorprender, porque si se indigna, yo me indigno más. Me indigna que en ese informe no estén dos responsables directos de la corrupción en este país, como es la señora Keiko Fujimori, que estaría comprendida en el tema del contexto político que el propio informe en mayoría sí consideró cuando involucra a la señora Nadine Heredia. Y me indigno más cuando tampoco está un expresidente de la República con todas las pruebas que han presentado aquí. La segunda interrupción. Segunda interrupción. Con todas las pruebas que ha presentado aquí, no solamente la bancada digna a la que me honro en representar el Frente Amplio, sino mis otros colegas parlamentarios, como el congresista Gino Costa, mi otro colega parlamentario de Acción Popular. ¿Qué más evidencias quieren? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor solo que el que no quiere oír. El país está por encima de intereses partidarios. Pongamos la ética por delante y seamos coherentes entre lo que decimos y hacemos. Y no nos vengan con el San Benito a decir que porque vamos a votar, si no se incorpora, clarísimo,
a Alan García y a Keiko Fujimori, nosotros no vamos a aprobar el dictamen en mayoría y no nos han dado la posibilidad siquiera democrática de debatir un informe en minoría que es parte de una práctica parlamentaria en cualquier país democrático. Decimos y reiteramos, seamos coherentes y que no se imponga la dictadura parlamentaria en este país. Para que continúe. Sí, señor presidente, yo insisto en un tema que me parece que es fundamental, porque pareciera que acá se está tratando de repartir culpas y lo cierto es que acá no hay nada que repartir. Está claro que hay que luchar contra la corrupción e incorporar a los que haya que incorporar, en este caso al señor Alan García, a la señora Keiko Fujimori, en una investigación. Para que concluya, por favor. Absolutamente claro, señor presidente. Pero sobre todo lo que tenemos que reflexionar, señor presidente, es que hay un conjunto de medidas para poder cambiar este Estado y hacerlo realmente mucho más fuerte frente a la corrupción, y no las tomamos porque no hay voluntad política para hacerlo. Y realmente este conjunto de medidas nos orientan a la necesidad clarísima y responsable de cambiar la Constitución, señor presidente. Si no, no hay forma de parar esta corrupción y dentro de 2 o 3 años estaremos discutiendo bajo otros nombres la misma corrupción mientras los problemas de nuestro país siguen. Para que concluya. Sí, para concluir, señor presidente, yo quiero reiterar el pedido de que como cuestión previa, señor presidente, se vote la inclusión del señor Alan García y Keiko Fujimori en el dictamen de mayoría, para poder darle un mensaje al país de que acá no se blinda a nadie, de que no seguimos con sesgo de acuerdo a intereses sectoriales, sino de verdad estamos interesados en luchar contra la corrupción. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Milagros Takayama. Gracias, presidente. Buenos días y buenos días a todos los colegas congresistas. Primero, señor presidente, permítame felicitar a los miembros de la Comisión Lavajato, presidida por la congresista Rosa Bartra, por el arduo trabajo que ha realizado en las investigaciones de las diferentes obras. Mi discurso tiene 2 aspectos, señor presidente. El primero, voy a hablar de mi región y el segundo sobre algunas precisiones jurídicas. Dicho esto, quisiera, señor presidente, que me autorice pasar un video. Autorizado. Señor presidente, el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos, también conocido como Proyecto Olmos, ubicado en el departamento de Lambayeque, al cual honro en representar, cuenta con tierras que resultan propicias para el desarrollo agrícola por sus condiciones climáticas, pero se exhiben heriazas por falta de lluvias en las mismas. Por ello, el Estado peruano declaró de necesidad y utilidad pública la ejecución de las obras de irrigación de las Pampas de Olmos, las cuales permiten la irrigación de 43.500 hectáreas en el Valle de Olmos. Señor presidente, es lamentable escuchar que en el informe final de la Comisión Lavajato se concluya que en el proyecto Olmos haya existido tanta corrupción, perjuicio económico al país y en especial a mi región, a Lambayeque, por un monto de $49.326.000 en esta obra, a través de las famosas adendas y procedimientos irregulares, incluyendo adjudicaciones de estas tierras.
La concesionaria Trasvase Olmos, Sociedad Anónima, y H2O Olmos, que forman parte del grupo Odebrecht, fueron quienes ejecutaron las obras de Trasvase Olmos y del proyecto de irrigación Olmos. Y de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Comisión, y como es de conocimiento público, dicho grupo, para ganar las licitaciones de las diversas obras en el Perú y el mundo, siempre ha tenido que coimear a las autoridades que tenían a cargo la licitación de las obras, incluyendo la participación, según el informe del exministro de Economía del régimen toledista, Pedro Pablo Kuczynski Godard, quien se desempeñaba también como presidente del Consejo Directivo de Proinversión en ese momento. Esta obra emblemática que tanto esperábamos los lambayecanos no ha beneficiado como se proyectaba a todos. Por el contrario, posiblemente ha servido para engrosar las carteras y las billeteras de los gobiernos y funcionarios corruptos que tuvieron como autoridades en esa época. Y serán, por supuesto, las instancias pertinentes las que sancionen esta maldad para el desarrollo de mi región. Señor presidente, ¿cómo es posible que, como por ejemplo, los agricultores lambayecanos esperaban beneficiarse con dicho proyecto, pero como es de conocimientos públicos, las tierras se han vendido por lotes, las mismas que por su elevado costo no han estado al alcance de los campesinos olmanos y lambayecanos? Por todo ello, señor presidente, los involucrados tendrán que responder por las responsabilidades constitucionales, civiles, penales u otros que correspondan que hayan ido en perjuicio del país y sobre todo en perjuicio de mi región Lambayeque. Asimismo, según las recomendaciones de la Comisión, se remita a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a la Fiscalía, a la Contraloría, a efecto que de acuerdo a su atribución emita su pronunciamiento. En el segundo aspecto, señor presidente, si me permite, tengo los 5 minutos del congresista Becerril. 5 minutos más, por favor. Muchas gracias. También quería hablar, como congresistas tenemos el deber de ser cuidadosos con la calificación jurídica de las conductas que estamos evaluando. Las conclusiones del informe que aprobemos serán remitidas al Ministerio Público. Por ello debemos manejarnos respetando los conceptos jurídicos. Tenemos que diferenciar a aquel que intervino en los proyectos como funcionario público de aquel que no lo fue. Entonces, invoco a los congresistas a que diferenciemos adecuadamente las conductas con objetividad. Uno de los casos, creo, es el que considera que podría cometerse un exceso, el caso de la señora Nadine Heredia, que ella no podría ser incluida en esta investigación. En ese sentido, y siguiendo con el debido proceso, aun con aquellos que sin motivo se consideran enemigos políticos, le pido valorar adecuadamente el tipo penal de lavado de activos. De igual forma, señor presidente, pidiendo la objetividad que debemos conducirnos en el Parlamento, considero que aquellas personas que no asistieron a la Comisión Lavajato y no ejercieron su legítima defensa también puedan ser excluidos del informe. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, congresista. me pide una interrupción la congresista Mercedes Arauz. Tiene la interrupción, congresista Arauz. Sí, quería respaldar lo que acaba de plantear la congresista, porque realmente es importante señalar que hay muchas personas que no fueron citadas o no pudieron asistir y pidieron reprogramación y no lo hicieron, no le reprogramaron, y que realmente ayudaría que no estén en la lista. Y eso también ayuda, yo creo también en un balance, el tema de que no estén personas naturales que no están implicadas, porque el título es claramente el tema de personas que están ligadas, que son funcionarios públicos, no los funcionarios públicos que asistieron. Estoy apoyando entonces esa moción. Congresista Takayama, para que concluya. El congresista Arce. Congresista Arce, la segunda interrupción. Le agradezco, congresista, por permitirme expresar. Presidente, hace un momento se ha mencionado a la congresista Marisa Glave sobre su ausencia, inclusive. Presidente, nosotros somos delegados por el Congreso de la República para representar en diferentes actividades y ustedes tienen conocimiento en la mesa directiva. Ella está en este momento en el Parlamento inglés representando al Congreso de la República
por el cumplimiento de los 100 años de la lucha de las mujeres para conseguir el voto. Es un tema trascendental, presidente, que significa mucha importancia para el ejercicio ciudadano que se logró con mucho esfuerzo de muchas mujeres. Pero, presidente, también hay que tener mucho cuidado, y yo saludo lo que ha expresado la congresista Takayama, el debido proceso, como se menciona, que las personas que no han sido invitadas, que no han participado, no pueden ser consideradas. De la misma manera, que se tenga mucho cuidado al mencionar a personas ausentes, presidente. Gracias. Congresista Takayama, para que concluya. Gracias, presidente. Solo para repetir lo antes dicho, que como congresistas debemos actuar con objetividad. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Richard Acuña. Señor presidente, me están solicitando la interrupción la congresista Mercedes Arauz y la congresista Pariona, por favor. Congresista Arauz, la primera interrupción. Congresista Tania Pariona, la segunda. Sí, presidente, es para manifestarle un tema que creo que es relevante que lo miremos en las recomendaciones, que son cruciales. La primera recomendación, se considera que algunos detalles que pueden alterar nuestras relaciones con organismos internacionales. Entonces yo tengo un texto sustitutorio que quisiera recomendar a la presidenta que lo revise, que puede mejorarse obviamente, pero que permitiría reducir el riesgo de no poder contratar con estas organizaciones internacionales y que nos dé una posibilidad de hacer la investigación cuando quepa, o sea, darle ese espacio. Y el texto es muy simple, es recomendar al Poder Ejecutivo en sus 3 niveles de gobierno, en los contratos con personas jurídicas de derecho internacional, que se deberá incorporar una cláusula que permita el control o fiscalización de las condiciones del contrato en el marco de la investigación cuando tenga lugar. Es un texto muy sencillo, yo espero que lo podamos recoger. Y en segundo término, referirme a un tema, que es importante, presidente. Para que concluya. Sí, solo para concluir. Lo mencioné hace 2 días. Es que no podemos generalizar ni afectar la economía haciendo investigaciones masivas sobre estudios de abogados, universidades, centros, consultores, etcétera, etcétera. Creo que realmente en la KPT 4, la recomendación 4 no es viable. Le recomendaría que sea retirada. Muchísimas gracias. Congresista Pariona, la segunda interrupción.